Continuamos con su programa tierno y contundente. Les recordamos suscribirse a nuestro canal de YouTube José Manuel Mesa TV. Denle like, comparte entre amigas y amigos y sugiérales a esos amigos y a esas amigas que también se suscriban a nuestro canal. Me da mucho gusto, mucho placer compartir este espacio con un dirigente histórico, un político fuera de serie. Hace casi 20 años lo trato y sé no solamente de su capacidad profesional, sino de su capacidad política, de la dirección central de la Fuerza del Pueblo. Abogado, comunitario, pero sobre todo solidario, compañero y amigo de los amigos. Alexis Fradera, esta noche en tierno y contundente. Buenas noches, hermano, ¿cómo te sientes? Un placer, José, un placer, gracias por esas palabras, ¿no? Las inmerecidas. Y bueno, la oportunidad de estar compartiendo con ese público que te sigue cada noche en este espacio, que te ha ganado un respeto, realmente una trayectoria loable, realmente. Así que te agradezco la oportunidad. Pero no son inmerecidas, porque si usted no se la mereciera, yo no se la diera. Así de sencillo. Te comencé a tratar en uno de esos quehaceres que uno pues busca opciones, ayuda para ciudadanos, para ciudadanas. Y recuerdo casi 20 años el servicio, lo diligente que fuiste, y me siento honrado de estar en la lista, si no de tus amigos, sí de tus conocidos. Gracias, gracias. Bueno, en realidad ha pasado mucho tiempo después de eso. Si no lo dices, no lo hubiera recordado. Ah, pero yo sí lo recuerdo. Sí, sí, yo sí lo recuerdo. Sí. Yo te conozco y sé quién tú eres, pero a lo mejor los amigos y amigas de Tierno y Contundente no te conocen. Entonces llegó la hora, llegó el momento que tú le digas a ese pueblo quién es Alexis Fradera. Bueno, gracias por la oportunidad. ¿Qué te cuento? ¿Por dónde comenzar? Yo vengo del movimiento estudiantil. Estudié en la UAS, tuve el privilegio de estudiar en la UAS. ¿Pero dónde naciste? Bueno, nací aquí en Santo Domingo, en el Distrito Nacional. Me considero cibaeño, porque mi madre es de La Vega, realmente. O sea, tengo sangre cibaeña, ¿no? Mi papá es de la capital, nací aquí en la ciudad de Santo Domingo, específicamente en la zona colonial. ¿Y dónde estudiaste? Bueno, estudié en un colegio, la primaria en un colegio parroquial, que todavía está ahí en la calle Las Mercedes, esquina Sánchez, en la misma zona colonial. ¿Y qué recuerda Alexis de un profesor o de una profesora en ese colegio que le haya marcado su vida? ¿Qué recuerda? Bueno, me vas a poner melancólico, realmente. Usted sabe que la primaria siempre es te marca la vida. Y tenía una maestra que le gustaban mucho las historias, ¿no? Y yo quise impresionarla contando la historia de Montesinos, ¿verdad? Cuando dio aquel sermón de Adviento, y me lo aprendí de memoria. Y mi hermana Evelyn, en paz descanse, me ayudó. Y entonces, en la exposición ese día, pues yo repetí tal cual, y hay una parte muy importante de ese sermón, y lo hice con énfasis, asumiendo que la maestra se iba a sorprender. ¿Qué te digo? Tuve que repetirlo 3 veces y la maestra no se había dado cuenta. De todas formas, la recuerdo con mucho cariño a ella, realmente. Y son cosas que te marcan. Tú crees que a veces vas a impactar con una cosa y se destaca otra. Eso suele pasar en la vida. Me dijiste que estudiaste en la UAS. Sí, tuve ese privilegio. ¿Y qué recuerda de la UAS? ¿De algún profesor? Bueno, es que la UAS es prácticamente, aunque duré unos 4 o 5 años, pero marcó mi vida por completo, porque es que yo entro a la UAS con el deseo y la intención de ser dirigente estudiantil. O sea, ese es el deseo. Y entro a la Vanguardia Estudiantil Dominicana, que era el grupo del PLD, ¿verdad? Ya yo tenía la inquietud de política, deseaba entrar al PLD, cumplía 18 años en ese tiempo, y entonces entro a la VET como vía también de entrar al PLD, y me dedico por completo al movimiento estudiantil a estudiar. Tanto así que yo recuerdo que nosotros llegábamos a las 6:30 de la mañana a la UAS y nos íbamos a las 11, 12 de la noche, todos los días de lunes a lunes. Wow. Eso incluía sábado y domingo.
estudiando y siendo dirigente estudiantil. Entonces allí pues llegué a ocupar la Secretaría General del grupo varios años, luego aspiré a ser candidato a la presidencia de la FE, lo cual logré. En esa ocasión, bueno, quedamos en segundo lugar, entonces ocupamos la vicepresidencia de la Federación de Estudiantes Dominicanos y miembro del Consejo Universitario. Como estudiante, ¿cómo te llevaste con los maestros, con las maestras? Bueno, ¿Tienes algún recuerdo de ello? Muy bien, porque yo era dirigente estudiantil. Bueno, primero, el dirigente de la vanguardia estudiantil dominicana, y seguro algunos dirigentes me estarán viendo, tiene por tradición que primero es estudiante. Decíamos dirigente estudiantil, y el estudiantil está después, pero no, usted primero es estudiante y luego usted es dirigente. Entonces yo inclusive, siendo dirigente estudiantil, me gradué con honores. O sea, yo me gradué con honores y me dan el premio Amin Abel, que tenía como 20 años que no se daba ese premio. Ese es un reconocimiento que da la universidad a aquellos estudiantes que se gradúan con índice por encima de 80, pero que son dirigentes estudiantiles. Entonces, o sea, eso significa que hay dirigentes estudiantiles en la UAS que no estudian. No necesariamente. Lo que pasa es que no es fácil, no es fácil. Muchas veces tú puedes tener dificultades en una que otra materia y, bueno, para un dirigente estudiantil un índice de 80 no es poca cosa, ¿verdad? Yo, bueno, me gané con honores con 88, no fue magna ni suma, fue cum laude, que digamos que es el último honor, por así decirlo. Sí, pero es un promedio bueno. Es un promedio bueno, pero no es fácil tú ser dirigente y estudiante. Entonces, un dirigente con un índice de 80 es un buen índice, realmente. Entonces, el dirigente tiene sus dificultades, por así decirlo, ¿no? ¿Y qué tú recuerdas como dirigente estudiantil, algo que te haya marcado desempeñándote en la UAS como dirigente estudiantil? Lo que más te chocó, ¿qué fue? Bueno, mira, hay una infinidad de historias que están en mi corazón y vivencia, pero un hecho particular que, digamos que histórico, es que recuerdo en una ocasión, bueno, yo era vicepresidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos, ¿no? Entonces, Robinson Tejada era el presidente de la FE, que era del PRD en ese momento. Ahí me tocó el mayor tiempo de ser dirigente estudiantil de oposición, ¿verdad? Estamos hablando 2000-2004, esa oposición. Entonces, en un viaje que él hace a un congreso en Cuba, pues yo asumo la presidencia de la FE. Como vicepresidenta, asumo la presidencia de la FE. Y evidentemente, ni tonto ni perezoso, y ante la gran crisis que había en la universidad con el gobierno que lo desatendía, te aprovechaste como está pasando ahora, evidentemente, me aproveché y convoco una marcha al Palacio Nacional, rápidamente. Y recuerdo que en la FE no teníamos recursos y tuvimos que empeñar una guitarra que yo tenía, que de hecho se perdió en la compra-venta, para pagar un anuncio en el Nacional con el logo de la FE, convocando la marcha al Palacio. Ay, Dios mío. La hicimos. En el Palacio no nos quisieron recibir el presidente, porque queríamos ver al presidente Hipólito Mejía. Y nos recibe Guido Gómez Mazara, que era en ese entonces el consultor jurídico, del Poder Ejecutivo. Y el hecho que recuerdo más claramente que lo jocoso es que cuando llegamos al despacho, bueno, entró una comisión, habíamos más de 400, 600 estudiantes, dirigentes fuera, pero entró una comisión de 8. Y cuando entramos al despacho, recuerdo que Guido se pone delante de su escritorio, se sienta prácticamente sobre el escritorio y me dice, entonces, ¿qué es lo que tú quieres, estudiante? Me dice a mí. Y yo le dije, usted se equivocó. Refiérame a mí como el presidente de la FE en funciones, que eso es lo que yo soy, y en eso y Guido se quedó con la cara pasmada, evidentemente, está hablando de un muchacho. ¿Lo sorprendiste? Claro, pero yo lo dije con carácter, ¿eh? Y la sorpresa yo lo dije con seguridad. Y la sorpresa es de quién la da. Fruto de eso, realmente pasaron muchas cosas allá que no las voy a mencionar aquí, pero fue un hecho realmente que marcó. Otro, por último, que fue en una ocasión que la UAS estaba luchando por el curso de verano. En la UAS el verano siempre es un problema. Es un problema. Porque la UAS da 2 semestres y un verano. Los semestres son obligatorios, pero el verano es opcional. Entonces, nunca está en el presupuesto. Entonces siempre el gobierno da una partida aparte para eso, pero ya en abril hay que estarlo reclamando porque eso es en junio. Hipólito no quería dar ese dinero para el curso de verano. Había crisis en el gobierno, como ahora, es más o menos parecido. Entonces no quería dar el dinero para el curso de verano. Entonces, bueno, viene la lucha por el curso de verano
Y esa sí la encabezó Robinson, que era del PRD, pero a él no le hacían caso, porque al final es del gobierno. Era del partido. Sí, y sabían que él no iba a hacer nada. Exacto. Bueno, al final yo traté de ayudarlo, y a través, irónicamente, de una relación que yo tenía, pues conseguimos comunicarnos con Día Morfa, ¿verdad? Y yo le conseguí una cita a Robinson, ¿verdad? Díaz Morfa, uno de los militares mejor preparados de este país y con una hoja de servicio fuera de serie. Ah, correcto. Bueno, algunas cosas, algunos bemoles ahí con él, pero está bien. El caso es que fuimos entonces a la casa veraniega que está en Juan Dolio, presidencial, a que Hipólito nos recibiera. No nos recibió, pero nos citó el lunes a las 10 de la mañana en el Palacio Nacional. Y fue una comisión. Evidentemente, Robinson quería dejarme fuera, pero no podía porque yo era el vicepresidente de la FE. Y al final fuimos. Hipólito Mejía, entramos a su despacho, nos sentamos. Ahí nada más entramos 4 personas, 4 dirigentes. Entramos a su despacho, nos sentamos. Y antes de referirse a Robinson, se refiere a mí. Yo tenía la cara llena de muchas espinillas. Muchas espinillas. Yo en mi juventud tenía muchas espinillas. De hecho, a veces me salen algunas, ya a esta edad de viejo. Y Hipólito Mejía me dice, ¿y qué es lo que quiere el pecoso este? Porque ya le habían dicho que yo era del PLD y que yo era el vicepresidente y era el que estaba haciendo el lío. Y me dice, ¿y qué es lo que quiere el pecoso este? Yo me quedo sorprendido. Y ahí están llamando a Porfirio García Fernández, que era el rector de la UAS. Y ahí le pasan, señor presidente, el rector de la UAS. Y le ponen al rector. Y le dice Hipólito a Porfirio García Fernández, dice, le repite de nuevo, tengo aquí un grupo de dirigentes y hay un pecoso que ha dicho que yo no he hecho nada en la UAS. Es que tú no dices ya lo que yo hago. Y empezó a hacer una historia. Son 2 hechos que tienen que ver con la oposición. Y que te marcaron. Y que me marcaron como dirigente. ¿Y qué hace que un dirigente estudiantil como tú, con mucha capacidad, se meta a la política? ¿Qué hace que tú te metas a la política? Eso viene digamos, del corazón, te nace del corazón, evidentemente. Yo soy de las personas que piensan, el movimiento estudiantil es la política, O sea, la vocación de servicio, la vocación de cambiar las cosas, el deseo de cambiar las cosas. Entonces, yo realmente vengo del movimiento Scout. Y en el movimiento Scout, primero viene el lema de siempre listo, luego de siempre listo para servir. Tú trabajas mucho con las comunidades, con el medio ambiente, con los cambios. Entonces, me van haciendo esa vena, primero por el derecho. ¿Y por qué Leonel Fernández? ¿Por qué Leonel? Bueno, evidentemente, en ese momento que yo entro al PLD, eran 2 factores. Era Leonel Fernández y era Juan Bosch. Que yo entro al PLD cuando cumplo 18 años en el 96. Leonel es el presidente de la República. Pero aparte de Leonel, el PLD tenía, y bueno, debería seguir teniendo, y nosotros también en la Fuerza del Pueblo lo tenemos, un gran líder que es Juan Bosch. Entonces yo siempre admiré a Juan Bosch, realmente. Y admiraba a Juan Bosch y evidentemente admiraba el relevo, que era el nuevo liderazgo, que era Leonel Fernández. Y todos los jóvenes estábamos, digamos, locos con ese discurso, con esa sapiencia ¿De qué se arrepiente Alexis Fradera? ¿De qué se arrepiente? ¿De qué me arrepiento? Bueno, yo no soy dado a arrepentirme de nada. Seguro que habrá algo. Seguro que habrá algo de la cual debería arrepentirme, realmente, pero no pienso en esas cosas. Yo creo que... Si Dios te diera la oportunidad de volver a nacer, ¿qué haría que tú no has hecho? ¿O que no pudiste hacer en tus años mozos? Bueno, yo haría lo mismo, creo que haría lo mismo. Yo realmente lo que no ha llegado, entiendo que llegará, realmente, y si no llega es porque no debió llegar. O sea, realmente no creo que haya nada que cambiar realmente, porque a veces hay una película que se llama El efecto mariposa, ¿verdad? A veces tú quieres cambiar algo pequeño sin darte cuenta que eso pequeño es la causa de muchas cosas buenas que te pasó después. Entonces, tal vez si yo me pongo a cambiar, entonces mi madre no será mi madre, mi padre no será mi padre, el que es mi hermano hoy ya no será mi hermano mío. ¿Te cataloga como un apasionado de la política? Totalmente. ¿Por qué? Totalmente. ¿Por qué? Porque yo te decía ahorita que la política es servir, ¿verdad? Y yo, por ejemplo, en mi correo electrónico tengo una frase que uso que es del ideario de Juan Pablo Duarte. Y esa frase dice, más o menos así, dice, la política
es la ciencia más digna y pura, la política es la ciencia más digna y pura de ocupar las inteligencias nobles. Oye, él está hablando de las inteligencias nobles. Y yo interpreto lo de inteligencia noble cuando tú eres una persona con una capacidad para construir una gran empresa, ser multimillonario, y por el contrario te dedicas a construir lo del pueblo, a construir un cambio, a transformar, como es el caso, por ejemplo, del profesor Juan Bosch. Entonces te apasiona hablar de política. Evidentemente. Entonces, ¿qué tú te parece si damos un brinco y comenzamos a hablar de política? Oh, genial. Entonces, háblame del proceso que llevó a cabo la Fuerza del Pueblo con relación a las encuestas. Háblame de eso. Bueno, sabes que los partidos, la ley electoral, plantea diferentes formas, diferentes métodos para escoger sus candidatos, ¿verdad? Y en la Fuerza del Pueblo, uno de los métodos que se escogieron, al igual que en otros partidos, es el método de encuesta. Y evidentemente, pues se hicieron las encuestas, algunos salieron favorecidos, otros salieron perjudicados. Eso se da siempre. Pero la inmensa mayoría, o sea, cuando tú sacas el promedio, es un proceso exitoso. Nosotros en la Fuerza del Pueblo... Del 1 al 10, ¿qué puntuación tú le das a ese proceso? Yo le diría un 8.9. 8.9. 8.9 le daría ese proceso, siendo, digamos, modesto, realmente. O sea, nosotros no tenemos los problemas que tiene el PRM, ni siquiera los problemas que tiene el PLD, con temas de las encuestas. Realmente hay algunos escollos que sortear. De hecho, en esta semana hay una comisión que va a conocer todas las impugnaciones que hayan y se le va a respetar el derecho a cada quien a impugnar y a hacer su reclamo, y se va a esclarecer cualquier situación, porque en la Fuerza del Pueblo pues se respeta el derecho de cada quien. El Ahora, sábado, en el Palacio de baloncesto o de balonmano, ¿verdad? En el Palacio en el Palacio de la... Es de baloncesto. No, el de baloncesto. ¿Cómo que le llaman? El del Pabellón de la Fama. En el Pabellón de la Fama, Sí. del Palacio de los Deportes. Exactamente. Se llevó a cabo, pues, una gran asamblea, donde el presidente de la Fuerza del Pueblo dijo que por primera vez la Fuerza del Pueblo tenía una matrícula de participación tan alta. ¿Qué te pareció esa actividad y cómo viste el discurso del doctor Leonel Fernández? Qué bueno, hermano Mesa, que tú traes ese tema a colación, porque primero fue reciente, eso acaba de pasar el sábado, y es un momento muy importante de este proceso y de la Fuerza del Pueblo. Y la palabra que usó ahí nuestro líder y presidente, el doctor Leonel Fernández, era que un hecho histórico, porque lo que había sucedido es que por primera vez en una asamblea de la Dirección Nacional, de la Dirección Central, habíamos superado el 91% de quórum, de asistencia. Sí. No estamos hablando de un organismo de 20, 30, 40 o 50 personas. Estamos hablando de un organismo que tiene 1.408 personas, para ser exacto. 1.408 personas. Y de esas, por encima del 91% estaba presente ahí. Estaba presente ahí. Y no era para menos. No era para menos, porque había un gran entusiasmo, porque en esa asamblea de la Dirección Central estaba en función de Convención Nacional de Dirigentes, que es la que tiene la facultad para escoger y ratificar los candidatos del partido. Y entonces allí en la agenda estaba la posición de la candidatura presidencial, que tenemos años ansiando ya oficializar a nuestro líder y presidente Leonel Fernández como nuestro candidato. Entonces había una efervescencia ahí con ese tema, y evidentemente que ese era uno de los motivos, digamos, de la gran asistencia. Y allí entonces fue escogido Leonel Fernández ya como candidato oficial de la Fuerza del Pueblo. Además, los diferentes candidatos en el plano congresual y municipal, exceptuando, como decía ahorita, lo que hayan hecho algún tipo de impugnación. Eso va a ser un proceso, porque todavía hay tiempo. Ante la metida de patas de Luis Abinader en la frontera, ¿qué tú observas? ¿Qué tú ves? ¿Cuál va a ser el resultado final? Primero, es una pena. ¿Por qué es una pena? Porque lo que ha hecho el presidente Luis Abinader es colocar a la República Dominicana en una posición de humillación. O sea, nosotros hemos pasado de una posición de dignidad que hemos mantenido siempre con la política haitiana a una posición de debilidad. ¿Por qué? Porque lamentablemente cometió el error, cayó ante la tentación de, en un momento donde él bajaba drásticamente en las encuestas,
querer tomar el tema haitiano para repuntar. Y entonces viene con una medida totalmente irracional, pero populista, y que en ciertos sectores cala, ¿verdad?, del pueblo, de cerrar la frontera. Y no solamente cerrar la frontera, sino de hacer una exhibición militar de equipos y tropas en la frontera, como si fuera un escenario de guerra, realmente. Que prácticamente querer humillar al pueblo haitiano. Y cierra la frontera por aire, mar y tierra, con la condición de que eso se iba a mantener cerrado hasta que no pararan la construcción del canal. ¿Y qué pasó, hermano Mesa? ¿Dónde viene la humillación? Simple, que al final se abrió la frontera, ¿verdad? Quedamos feos con ese despliegue militar. El canal se construyó. Y el canal sigue igual. ¿Por qué? Porque no era la vía correcta para hacer el reclamo o para hacer la presión que había que hacer. ¿Quién dijo cuál era la vía correcta? El presidente Leonel Fernández, que tiene la experiencia, que tiene la visión de Estado, la visión diplomática. Se la señaló, pero no quisieron hacerle caso. Al final fue la vía que se tomó. Como dirigente comunitario, como dirigente estudiantil, como político, ¿cuáles son los 5 problemas más graves que tiene este gobierno en estos momentos? Bueno, evidentemente el problema, hay que empezar por el tema del dengue, el tema de la salud, ¿verdad? Si tú me preguntabas hace 2 semanas, pues era otro tema el principal, pero ahora mismo... Los 5 principales. Exacto, el tema de la salud es el principal, en materia especialmente el tema del dengue, el tema de la inseguridad, o sea, tú no puedes andar en la calle sin sentir temor cuando escuchas un motor, ¿verdad? Y no puedes ir a un espacio donde tú sepas que no hay mucha gente. El tema de la educación, que ha sido un fracaso total, reconocido por el actual ministro de Educación. El tema de la inflación, el alto costo de la vida, que es un tema que la parte política, o mejor dicho, la parte económica, es fundamental para cualquiera que quiera pensar en reelegirse, y evidentemente entonces el tema haitiano, el tema de la migración. O sea, son temas donde ha sacado un 0 realmente. O sea, una situación penosa. ¿Por qué? Porque es un gobierno desorganizado y un gobierno que no se preparó para gobernar y lo que está es improvisando. Mutilan la ONSA, el metro choca, quieren privatizar la maternidad San Lorenzo de los Minas. ¿Qué es esto? ¿Cómo tú ves eso? Es la improvisación. Mira, el PRM, Abinader, gana las elecciones por un asunto coyuntural del momento. Ellos nunca se imaginaron que realmente podían ganar esas elecciones. Ellos seguían en su intento, realmente, porque la encuesta estaba clara. En ese momento, estamos hablando del 2019, el PLD ganaba en primera vuelta. Las puertas se abren para el PRM cuando se divide el PLD. Ahí es que se abren. Pero hasta ese momento, ellos no se habían sentado a hacer un plan. Yo siempre he dicho, por ejemplo, Leonel Fernández ha sido presidente 3 veces de la República. Tiene una vasta experiencia política. Sin embargo, cada vez que va a aspirar, 2 o 3 años antes, empieza a hacer un plan de gobierno. Una persona que ya tiene 2 años de experiencia, empieza a hacer un plan de gobierno. Yo he sido parte de comisiones que preparan el plan de gobierno. Por ejemplo, en el caso, participé en el tema de educación. Y ahí uno evalúa tema por tema lo que afecta a esa sectorial. Salud, educación, deporte, seguridad. Y se hace un plan de lo que va a hacer. Luis Abinader y el PRM dicen que se van en primera vuelta y que las encuestas le dan por encima del 50%. ¿Tú qué opinas? Mira, yo no sé si yo me atrevería a decir eso, realmente, porque eso es prácticamente imposible. No hay forma alguna de que el PRD, ante la actual crisis nacional y ante la configuración política que hay, que pueda irse en la primera vuelta. Luis Abinader entra acá, se te pone enfrente. ¿Qué tú le dirías? Presidente, rectifique. Rectifique porque no está a tiempo de rectificar para ganar, no hay forma. Pero sí está a tiempo de rectificar para aliviar la penuria que está pasando el pueblo dominicano. Yo fuera más contundente que tú. Ah, seguro que sí. Yo le diría, Luis Abinader, prepara tu maleta porque te vas. Ah, me gustó esa. También, lo ratifico. Hermano, gracias por venir. A ti, hermano. Este espacio es suyo.
Gracias. Cada vez que usted quiera, solo tiene que llamar. No tiene que esperar que te mande. Ah, no, perfecto. Mesa, quiero pasar por allá. Y no hay problema. Volveremos entonces. Que contigo se puede conversar. Muchas gracias, Mesa, hermano. A ustedes, gracias por sintonizarnos. La invitación para que mañana, cuando el reloj marque las 12, las 11 de la medianoche, usted se convierta en tierno y contundente. Buenas noches. Felices sueños. Bye bye.